vamos a hablar sobre si es bíblico el papado. Es decir, si Jesús dejó una autoridad máxima y única sobre la tierra para que lo represente. Bueno, en realidad no. Por eso hablamos del mito de la supuesta superioridad de Pedro. El apóstol Pedro, sin dudas, ha sido uno de los líderes destacados en la iglesia, pero no era el único destacado. Y Jesús nunca dejó un papa. No hay papas en la Biblia. En las congregaciones que se fundaban, cada una eran autónomas. Nadie duda del liderazgo de Pedro. Pero Jesús tenía dentro de los 12 tenía 3 íntimos, que eran Pedro, después el apóstol Santiago y el apóstol Juan. Los 3 apóstoles eran más íntimos con Jesús. Pero Pedro no sobresalía de los demás. Ahora bien, la Iglesia Católica se basa generalmente en un solo versículo para establecer supuestamente el papado de Pedro, que es en el episodio cuando Jesús pregunta quién es, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, y dice, y tú eres Pedro, en Mateo 16, 18, dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús está diciendo que va a edificar la iglesia sobre una piedra. En el original, cuando uno va, cualquiera lo puede buscar en internet, la Biblia interlineal, y ve que la palabra piedra y roca son diferentes, no solo en castellano, sino en el original. Cuando le dice tú eres Pedro, le dice Petros. Y sobre esta piedra, o Petra, que es la otra palabra griega, edificaré mi iglesia. Entonces no se estaba refiriendo a Pedro, porque si no hubiese dicho, miren, si Jesús lo estaba nombrando Papa Pedro, y hubiera dicho, y sobre ti, o sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y no es así. Dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El mismo Catecismo Católico, numeral número 424, dice que sobre la roca de la confesión de Pedro, Cristo ha instituido su iglesia. Entonces, el Catecismo Católico también reconoce que la roca es la confesión de Pedro. Y esto es lo que cree la Iglesia Evangélica, que dice que la confesión del Cristo revelado y después confesado es la roca sobre la que se establece la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, uno pasa a ser parte de la iglesia cuando reconoce a Cristo como su Señor. Aún así, que el Catecismo Católico en este sentido coincide con la Iglesia Evangélica, dicen que Papa, ahí Jesús lo estaba nombrando Papa a Pedro. Pero, ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo, en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, era Jesús. Es decir, la Biblia no se contradice. Nunca se dice que Pedro sea una piedra basal, para basar. Y justamente cuando dice que la roca era Cristo, dice Petra, en original. Lo mismo que está en Mateo 16, 18, cuando dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La iglesia es una entidad, en primer lugar, espiritual. No puede estar fundamentada sobre un hombre que, como Pedro, como todos, somos limitados y finitos, con pecados, y un hombre tan cambiante como era Pedro. Ahora, ¿qué entendió el mismo apóstol Pedro? Fíjense que cuando él habla y da su primer discurso en Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces Jesús estaba diciendo, no, y Pedro no la interpretó bien, no se estaba refiriendo a mí, diría Pedro, sino a Jesús. Y en su carta, Pedro, en 1 Pedro 2, del 4 al 8, dice, acercándolos a él, piedra viva, y muchas veces dice, es la piedra del ángulo.
y es la piedra que los edificadores desecharon, y ha venido a ser la cabeza del ángulo nuevamente, y es piedra de tropiezo, es Cristo la piedra y la roca, el único fundamento. Por eso, Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, nada más. Ahora bien, las doctrinas básicas de la iglesia, la más esencial, hay doctrinas esenciales y otras no tanto, pero las esenciales en la Biblia están dichas claramente, no como este texto ambiguo, están dichas claramente y varias veces se repite. Por ejemplo, que el hombre es pecador y culpable se dice varias veces, que Dios es santo varias veces, que Jesús es Dios varias veces. Ahora, si realmente Jesús instituyó un papado, que vendría a ser el líder principal y único terrenal en la tierra, para la iglesia, es algo, si fue verdad que hay un papado, es algo fundamental. ¿Y por qué no se repite? ¿Por qué no se sigue diciendo, y acuérdense del Papa, honren al Papa, sujétense al Papa? No hay eso en la Biblia. Entonces, la iglesia es una entidad, en primer lugar, espiritual. No puede estar basada sobre un hombre. Aparte, dice Pablo en Efesios 2:20 que estamos sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí habla en plural. ¿Vieron que Pedro no era el principal? Sobre los apóstoles. Los cristianos, la iglesia está fundada sobre el fundamento doctrinal que fue revelada no dice el apóstol Papa, a Pedro, a Pablo, a Santiago, etc. A su vez, los apóstoles eran columnas de la iglesia. Miren lo que dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, o Pedro, que se llaman también Cefas, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Entonces, aquí está diciendo Pablo que Jacobo, Pedro y Juan eran las columnas, no dice, estaba Cefas o Pedro, la columna de la iglesia. El gobierno en la Biblia siempre los gobiernos de la iglesia fueron grupales, no había un solo líder, sino que eran plurales, esa es la palabra. Y Jesús dice algo interesante. En Mateo 19:28 dice Jesús que habrá 12 tronos que son los 12 para los 12 discípulos y luego apóstoles de Jesús para gobernar en un futuro cuando venga su reino. No dice habrá un solo trono. Si ven como Jesús empareja a Pedro con los demás apóstoles. En realidad, cuando Judas Iscariote, el traidor, muere, se reemplazó. Los apóstoles dijeron, no, el número tiene que ser 12, porque Jesús dice que tiene que haber 12 tronos. Y cuando se elige a Matías. Ahora bien, esto no fue una sucesión, sino que fue un reemplazo para que haya 12. Si había un papa, ¿para qué elegir otro apóstol? Aparte, Pedro sabemos que estaba lleno de errores, como cualquiera de nosotros, no era infalible. Y hay algo muy interesante. Perdón. En el Concilio de Jerusalén, hecho en el año 50, había una discusión sobre si los gentiles que se convertían al cristianismo deberían guardar la ley de Moisés. Y se hizo un concilio, el primer concilio, que está registrado en Hechos capítulo 15 del 1 al 20. ¿Y saben qué? El que presidió el concilio fue Jacobo, el hermanastro de Jesús. Si bien Pedro participó en el concilio, participó como informante. Pero al último se levanta Jacobo como la voz cantante y dice, nos ha parecido a nosotros que no hay que imponerle a los gentiles tales pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que el Papa esté como informante en un concilio y que el que dé la última palabra fuese otro? Hay muchas señales en la Biblia de que Pedro no fue papa. En el libro de los Hechos, que es un libro histórico, no se nombra la sucesión de ningún papa.
si es tan importante, cuando muere Pedro, bueno, y ahora se unge como Papa Pedro. Ni siquiera estaba el título de cardenales, porque hoy en la Iglesia Católica los cardenales son los que eligen al Papa. Bueno, no hay ninguna ceremonia de unción de ningún Papa en la Biblia. Ahora bien, Pablo escribe la carta a Roma, a los romanos. Supuestamente Pedro estaría ahí en el trono, para los católicos, ¿no? En el trono en Roma. No lo menciona. Qué raro que el apóstol Pablo no menciona su máxima autoridad, que sería Pedro. Y cuando da la salutación en Romanos capítulo 16, menciona 16 personas, Pablo, y no menciona a Pedro. Se olvidó del Papa, no le dirigió la carta al Papa, no le dijo nada al Papa, no le pidió permiso y no lo saluda. Es porque no había Papa. Ahora fíjense esto que interesante. En Gálatas 2:7, Pablo dice que a mí me fue dado el evangelio de la incircuncisión, mientras que a Pedro de la circuncisión. Es decir, lo único que se circuncidaban eran los judíos. Entonces, y los que no circuncidaban, incircuncisos, somos nosotros los gentiles. Al decir Pablo que a Pedro se le dio el evangelio a los circuncidados, quiere decir que a Pedro se le dio el ministerio limitado al pueblo judío. El pueblo judío, en ese tiempo y hoy, no es ni el 10% de la población mundial. Es muy poquito, son muy poquitos los judíos. Hoy los judíos creo que están entre 16 y 18 millones de personas. Y hoy el mundo tiene más de 7.000 millones de seres humanos. Ahora bien, si Pedro dice que a Pedro se le dio el evangelio de la incircuncisión, se le dio a una porción muy pequeña de personas. Entonces, ¿cómo puede ser católico Pedro? Católico significa universal, global. Pablo está diciendo, entonces, yo soy más católico que Pedro en el sentido de que a mí se me dio el ministerio de los gentiles, que era el resto del mundo. Y así fue. Fue Pablo y no Pedro el que fue a predicar para todo el mundo conocido, y se cree que llegó hasta España. Se cree que llegó a España. Al menos él quería ir hasta España. Entonces, fue más católico. Dios, el Espíritu Santo, le dio un ministerio, una función más católica, más universal a Pablo que a Pedro. Por otra parte, Pedro estaba casado. ¿Y por qué ahora se prohíbe que los sacerdotes o el Papa sea célibe, sea soltero? Porque dice que Jesús le sanó, entre otras cosas, sanó de fiebre a la suegra de Pedro. Hay un apologista católico que dice que Pedro era soltero pero con suegra. Es una contradicción. Ahora bien, cuando Pablo habla en su segunda carta que está cerca de ser sacrificado, como el Señor se lo había anticipado, no nombra un sucesor. Dice, me están por matar, pero no dice, acuérdense de nombrar un sucesor. Y hay algo también interesante. Un día los discípulos de Jesús se pelean de quién iba a ser el mayor cuando Jesús ya no esté. Y esto ocurrió después del episodio de Mateo 16-18. Entonces, discutían entre sí quién será el mayor. ¿Y saben qué? Jesús nos dijo, vení Pedro, ponete acá que vos sos el mayor entre los apóstoles. Dijo, miren, aquel que se enaltece será humillado, que se humilla será enaltecido. Trajo un niño delante de él, dice, el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces, no es que Pedro sea el Papa. Y otra cosa más, los católicos dicen que en Juan 21, cuando Jesús resucita y se reencuentra con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me ama? Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Ahí estaba diciendo lo que Pedro ahí lo ponía como líder máximo. Ahí no está diciendo líder máximo. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Hacía 3 días que Pedro lo había negado a Jesús 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces también si lo amaba. Jesús lo estaba restaurando, diciendo, Pedro, hace 3 días me negaste de una forma vergonzosa. Vamos a parafrasear. Pero no importa, te sigo dando el puesto. Vos también tenés que pastorear la iglesia. No lo estaba nombrando Papa como dicen los católicos. ¿Por qué?
Porque la tercera vez que Jesús le pregunta, Pedro se da cuenta que le estaba recordando su negación, dice que Pedro se entristeció. ¿Ustedes creen que si ahí Jesús le estaba diciendo, apacienta todas mis ovejas, sos el Papa, la autoridad máxima, él se iba a poner triste? Por otra parte, tenemos varios puntos para decir que Pablo tuvo un liderazgo superior, más amplio y más influyente que el de Pedro. Ya dijimos algo anteriormente. En primer lugar, Jesús se aparece sobrenaturalmente a Pablo. Todos los otros en la Biblia que se convierten por la predicación de un ser humano. A Pablo tuvo una visión directamente sobrenatural de Dios. Que cuando iba camino a Damasco se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo habla de que a él le fue revelado el evangelio, pues dice mi evangelio. No se lo reveló a Pedro, nunca dice mi evangelio. Pablo fue el que más cartas escribió. Pedro fue uno de los que menos cartas escribió, o menos volumen de cartas escribió. Fue Pablo y no Pedro el que sentó las bases de la iglesia, que dijo cómo deben ser el requisito de los ancianos o pastores, el requisito de los diáconos, de los obispos. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo le revele un evangelio, no al Papa, sino a otro, y si el Papa es la autoridad máxima de la iglesia, no se le den qué es la iglesia, cómo debe funcionar, cómo debe ser su ministro, se lo dan a Pablo y no al Papa? Es incoherente. Pablo dio un mandamiento a todas las iglesias, 1 Corintios 7, 17. ¿Por qué no se lo dio a través del Papa? Lo ignoraba. Fue el único que dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Como dijimos, su apostolado fue al mundo gentil, fue más católico Pablo que Pedro. Fue el único que fue llevado al tercer cielo a recibir revelaciones únicas que a ningún apóstol le fue dado. Entonces, creo concluyente, no hay papas en la Biblia, es decir, no hay nadie que en la Biblia ustedes ven que tiene el liderazgo máximo, no hay ninguna sucesión en la Biblia, no hay ningún papa o colegio de cardenales ungiendo a un nuevo papa después que murió el que estaba. Así que bueno, es un tema polémico, pero espero que esto le haya servido.